Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día jueves 18 de abril del año 2024. Estamos en un tiempo bastante complicado. Es bueno, el tiempo es bueno. En Dios siempre los tiempos serán buenos. Pero complicado me refiero a todo lo que está sucediendo y que creemos, sabemos lo que se avecina con el caminar de estos meses hasta las elecciones, lo cual considero va a ser un poquitito difícil que los que están en el poder lo suelten, aunque sabemos ya lo tienen perdido, pero no lo van a soltar. Todo lo que sucede tiene una razón, tiene un porqué, tiene un propósito. En todo está Dios. Dios no está ajeno a lo que está pasando. De hecho, como le dijo el Señor Jesús a Pilato, nada podrías hacer si no te es dado de arriba. Estamos en tiempos proféticos, escenarios del fin. Las cosas se complican bastante. Pero todo eso nos lo viene advirtiendo el Señor desde tiempo atrás. Hay muchas cosas que queremos tocar, enseñar concerniente a todo lo que está sucediendo. Pero, claro, como dijimos al principio del año, lo iremos haciendo conforme vayan pasando los días. Este día yo quiero tocar con usted un tema sumamente importante. Sumamente importante en lo que respecta a nuestro culto al Señor. De hecho, el tema es todo gira y se mueve alrededor de la palabra. Hoy repito una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios para nosotros. De pronto ahí, escarbando un poquitito, inquiriendo en Dios, buscando, esperando una palabra de parte de Dios, una palabra que nos acerque a Él, una palabra que nos mantenga en la senda correcta, una palabra que nos dirija, que nos enseñe, nos acerque, nos ciña. Especialmente ahora que estamos en tiempos tan complicados tocante al cristianismo, en donde lamentablemente se escuchan y se ven cosas que en veces las ponen en el internet y es lamentable. Es lamentable muchas veces lo que se hace o lo que se permite dentro de algunas congregaciones cristianas, podemos decirlo, porque así se llaman. Hace poco, cuando estoy hablando quizá de unos 2 meses, el famoso Super Bowl aquí en Estados Unidos, salieron algunas iglesias que no consideran lo serio, lo sublime que es el culto al Señor. Salió el pastor vestido de árbitro, en vez de la pelota agarraron una Biblia para patearla. Todo ese show en el altar. Eh, Hace el día de ayer, precisamente ayer, anteayer, mi esposa me comentó, me mostró algo que postearon en un buen Spanglish, ¿verdad? Algo que pusieron ahí en el internet y fue lamentable porque este pastor comentaba, este ministro, este siervo comentaba que lo invitaron a predicar a una iglesia. Cuando lo invitan a predicar, estoy hablando de pastor americano, cuando lo invitan dice que antes de que le dieran a él el tiempo para que él pasara a compartir la palabra, sacaron un tubo ahí en el altar, lo pusieron en medio del altar, esos escenarios grandes que tienen los americanos, ¿verdad? Y salió un hombre
quién sabe si era transvesti o quién sabe, pero se rompe la camisa, dice, y empieza a hacer su show semidesnudo ahí en el altar. Es tan asombroso que cuando a él le dan el tiempo para la palabra, él, con todo el amor de Dios y el celo de Dios, les empieza a decir que se les había colado un espíritu de Jezabel, que lo que estaban haciendo era mundano, etcétera, ¿no? El pastor local, el que lo había invitado, molesto, lo bajó del púlpito, y él, con todo el respeto que como hijo de Dios, como ministro, se bajó, le dio las gracias, se despidió. Al poco rato empezaron a salir comentarios ahí en el internet, unos apoyándolo, de ahí de esa congregación que lo habían invitado, unos apoyándolo y otros en contra, criticándolo, que por qué había dicho eso, etcétera. Todo esto, hermano, nos permite a nosotros entender que verdaderamente Sodoma se ha metido a muchas congregaciones. Nos permite ver que en realidad estamos en un tiempo difícil. Perdón. Estamos en un tiempo de mucho libertinaje. Estamos en tiempo de que está faltando el temor de Dios. Perdone. Estamos en un tiempo en donde hace falta mucho los principios, conocer los principios que rigen el sacerdocio del altar, pero no solo el sacerdocio del altar, sino el sacerdocio en general, porque el Señor hizo de nosotros un sacerdocio, hablando de hombres y mujeres, pero lamentablemente todo eso se ve, todo eso se escucha, precisamente por desconocer los principios escriturales. Eso que le acabo de comentar es terrible, lamentable, porque imagínense que suba un hombre medio desnudo y bien fornido a la hora del culto, en medio del altar con un tubo, a hacer sus acrobacias, o como sucedió aquí con este otro pastor que el día del Super Bowl se viste de árbitro y toman con la gente ahí, sus ayudas cercanas quizás, una Biblia como pelota y a patearla. Es lamentable cuánta irreverencia hay en veces en los altares, cuánta irreverencia hay en algunos lugares concerniente al culto a Dios. Y aunque el culto a Dios es toda nuestra forma de vida, tenemos esa costumbre de llamarle culto a Dios al tiempo que nos reunimos como un solo hombre en la iglesia. Pero de pronto salta a mi corazón esto, lo veo, el tema es todo gira y se mueve alrededor de la palabra. En Esdras capítulo 3, verso 6 dice: desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía, de Ciro, rey de Persia. Pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. En el verso 8 dice: y en el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y los demás de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, comenzaron la obra y designaron a los levitas de 20 años arriba para dirigir la obra de la casa del Señor. Entonces Jesúa con sus hijos y sus hermanos
Cadmiel con sus hijos, los hijos de Judá y los hijos de Enadad con sus hijos y sus hermanos, los levitas, se presentaron todos a una para dirigir a los obreros en la casa de Dios. Cuando los albañiles habían echado los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras, con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar al Señor, conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Nace esta enseñanza mientras leía esto, porque el verso 7 dice, verso 6, los cimientos del templo no se habían echado todavía. Cuando se echaron los cimientos del templo, dice el verso 10, entonces se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras sacerdotales, con trompetas, los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel. De pronto me doy cuenta que los sacerdotes no empezaron a alabar, sino hasta que se echaron los cimientos del templo del Señor. Ahora, aplicado a nosotros los cimientos del templo del Señor, el cimiento se llama Jesucristo. Dice el verso 10 del libro de Primera de Corintios, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento, o sea, el cimiento. Otro edifica sobre él, pero cada uno, dice, tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con plata, con oro, con plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, dice, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué nos revela este pasaje de Primera de Corintios? Nos permite entender que de la importancia del cimiento en el culto a Dios. Con esto podríamos decir, bueno, si alguien no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, no puede estar en el altar. ¿Por qué? Porque antes de alabar, dice este pasaje, se echaron los cimientos. Entonces entendemos que no se puede subir al altar a alguien que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. No importa qué tan buen músico es, no importa qué tan bonita voz tenga un cantor o una cantora. No importa en realidad, sino lo que importa es que haya tenido primeramente un encuentro personal con Jesucristo, porque eso va a evidenciar que hay un cambio en su vida, o sea, ya tiene el cimiento. Si no tiene cimiento, entonces ¿cómo pues va a alabar? Este pasaje es claro, dice que cuando los albañiles habían echado los cimientos del templo del Señor, entonces se presentaron los sacerdotes con sus vestiduras, con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para alabar al Señor, conforme a las instrucciones del rey David de Israel. O sea, el altar, hermanos amados, es muy delicado. Es muy delicado. No importa si es un buen músico, si el cantor, la cantora tiene una bonita voz. Eso no es la esencia o no es el cimiento o lo principal para que alguien esté ahí en el altar. Lo primero es que tenga un encuentro
que haya tenido, mejor dicho, un encuentro personal con Jesucristo y que se puedan ver los cambios en su vida. ¿Por qué? Porque Pablo dice que el fundamento o el cimiento está puesto. Diremos entonces, punto número 1, la importancia del cimiento o el fundamento en el creyente que está participando del sacerdocio del altar, o lo que muchos le llaman del grupo de alabanza. Pablo dice que el cimiento ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, es natural que al estar ahí arriba, ya habiendo tenido un encuentro personal con Jesucristo, de ahí todavía falta verificar si hay un llamado al sacerdocio del altar. De ahí falta todavía ver cómo está edificando su vida. Son 3 puntos muy importantes. Encuentro personal con Jesucristo, llamado sacerdotal para ser parte del sacerdocio del altar, lo que, repito, lo que muchos le llaman grupo de alabanza. Algunos todavía le llaman levitas porque no han entendido que los levitas eran del viejo pacto. Ahora es sacerdocio según la orden de Melquisedec. 3 puntos: encuentro personal con Jesucristo. Segundo, un llamado sacerdotal. Tercero, una vida que se evidencia con lo que ha aprendido en Cristo. La importancia del cimiento, fundamento, el fundamento ya está puesto, es Cristo. Encuentro personal con Jesucristo. Pero también Pablo nos explica aquí la importancia y la responsabilidad de los que edifican sobre el fundamento. En este caso, la enseñanza, la palabra, los ministros, que son los responsables de enseñarle al sacerdote que esté en el altar, que ya tuvo un encuentro personal con Jesucristo, de enseñarle los principios que rigen su función como sacerdote. Porque no basta con que sepa tocar bonito, no basta con que sepa cantar bonito. Tiene que ser un sacerdote genuino, tiene que haber tenido un encuentro personal con Jesucristo y tiene que estarse empapando de los principios que rigen su sacerdocio en el altar. Por eso aparece lo tercero que Pablo dice: yo como sabio arquitecto puse el fundamento, otro edifica sobre él, hablando de los ministros, pero dice, cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Entonces ahí entra la importancia y responsabilidad de cada uno, cómo se está edificando sobre lo que le enseñan al sacerdote que esté en el altar. Esas son 3 cosas muy importantes. Encuentro personal con Jesucristo, que conozca los principios sacerdotales para que pueda estar ahí arriba y que con su vida manifieste el temor y la devoción a Dios, porque pues no solamente porque está en el altar, sino porque como cristiano debe de tenerla. Pero nosotros tenemos que entender, es importante entender que el culto a Dios, su cimiento, escuche bien, su cimiento brota de la palabra bien enseñada. Voy a repetir esto. Es importante entender que el culto a Dios, su cimiento brota de la palabra bien enseñada, la buena y sana doctrina, porque es importante que el que está ahí arriba no solamente se dedique a practicar su instrumento, a ejercitar su voz para tener una bonita voz, sino lo primero que tiene que ejercitar es su vida. Como le dijo Pablo a Timoteo, ejercítate para la piedad, la cual tiene gran remuneración en esta vida y presente y en la venidera. Entonces, el sacerdote que está ahí en el altar no tiene primero que enfocarse, tiene que hacerlo, claro, es parte de su sacerdocio. No tiene que enfocarse o darle la prioridad a tocar el instrumento y a ejercitar su voz, sino su prioridad debe estar centrada en obedecer la palabra.
en caminar en el temor de Dios. Porque de nada se le serviría ser un buen músico o tener una voz angelical si su vida deja mucho que desear. Lamentablemente debo decir, así hay muchos tocando en las iglesias y cantando en las iglesias que su vida deja mucho que desear. Pero los ministros los tienen arriba porque saben tocar y los tienen arriba porque saben cantar. Pero precisamente porque, aunque ellos son los responsables de edificar sobre el cimiento que es Jesucristo o sobre el fundamento que es Jesucristo, no lo hacen. Y no lo hacen porque desconocen cuáles son los principios y desconocen en realidad lo delicado y sublime que es estar o ser parte del sacerdocio del altar. En otras palabras, puede también ser que haya un ministro que les esté enseñando los principios sacerdotales para ejercer una bonita función, un sacrificio aceptable, siendo parte del sacerdocio del altar o del grupo de alabanza, si usted quiere. Pero ¿qué si ellos no tienen el cuidado de cómo están edificando sobre lo que se les enseña? Lamentablemente debo decir, hay muchas iglesias en donde lo que les interesa es que cante y que toque bien. Pero no les interesa cómo está su vida. No les interesa en realidad que esos que están ahí en el altar puedan ofrecer y puedan abrir el camino para que se derrame la gloria de Dios. Por eso es importante entender que el culto a Dios, su cimiento brota de la palabra, tal y como el tema, todo gira y se mueve alrededor de la palabra. ¿Qué es lo que vino primero? La palabra. ¿Qué es lo que se nos enseñó después? Lo que tiene que ver con ofrendas, con diezmos, ¿qué se nos enseñó sobre eso también? Los cantos, alabar, etc. Pero muchas veces puede ser que existan iglesias que se centren en que haya música, que hayan grupos, que hayan cantores, cantoras, pero no le ponen atención a la vida de ese grupo. Esdras 3.8 dice, bueno, antes de entrar en eso, debo decirle que no podemos ofrecerle un buen culto al Señor. Oiga lo que le voy a decir, no podemos ofrecerle un buen culto al Señor si no tenemos un buen cimiento doctrinal. Es imposible. Es imposible si un sacerdote no es enseñado cuáles son sus principios o los principios, las leyes, las bases de su sacerdocio ahí en el altar o en el grupo de alabanza. ¿Cómo pues vas a saber cómo darle al Señor un fruto de labios que confiesen su nombre y que sea un sacrificio agradable a Dios? En los días de Esdras, los sacerdotes y los levitas no comenzaron a alabar al Señor hasta que se habían echado los cimientos del templo. Eso es como decirle, nadie puede estar ahí tocando y cantando en el altar si no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y si no hay un pastor que le esté enseñando cuáles son las bases, las leyes, los principios que rigen su función como sacerdote. Y si se les estás enseñando y ellos no quieren, entonces tener el cuidado cómo edificar encima de lo que se les esté enseñando, entonces no hay razón para tenerlos ahí arriba. ¿Por qué? Solo porque hace falta música, hacen falta cantos. No, sí, pero Dios no se mueve por necesidades. Dios se mueve por propósitos. Aunque hay muchas necesidades, claro,
Y algunas de ellas Dios también en su amor y en su compasión también actúa. Eso es como decir, el Señor Jesús, su prioridad no era hacer milagros, su prioridad era llegar a la cruz y morir santo, sin mancha, sin pecado, así como murió. Pero movido a compasión hizo milagros, sanó enfermos, multiplicó panes, etc. Entonces no podemos, amado pueblo, ofrecerle un buen culto al Señor si no tenemos un buen cimiento doctrinal. Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otros edifican encima, los ministros, es responsabilidad nuestra enseñarle al sacerdocio, pero cada uno de ellos, de los que componen el grupo de alabanza o del sacerdocio del altar, tienen que tener cuidado cómo edifican. El sacerdote definitivamente debe conocer los principios que rigen su sacerdocio. El responsable en enseñarles es el pastor, es su pastor. Por eso tenemos que afirmar esto, que bíblicamente, escuche esto, bíblicamente no existen, aunque los hay, sacerdotes del altar llaneros solitarios. O sea, gente que toca bonito, canta bonito, pero que no tiene un pastor que los supervise, que no tiene un pastor que los pastoree, que no tiene un pastor que les enseñe los principios que rigen su sacerdocio del altar. Será un músico, será un artista, será un compositor, o será quizá un showman o showgirl, pero no es un sacerdote. Porque un sacerdote no comienza con que sepa tocar y cantar, sino con que haya tenido un encuentro personal con Jesucristo. Exactamente como lo revela Esdras. Los sacerdotes y los levitas no se presentaron a alabar al Señor, sino hasta que se echaron los cimientos del templo, pero lo hicieron conforme a las instrucciones del rey David, del rey David, rey de Israel. En otras palabras, habían buenos cantores, directores de alabanza, Asaf, Emán y Jedutún, que tenían una escuela como de 200 cantores y músicos. Pero ¿quién era el que se encargaba de supervisarlo todo? David. No existen bíblicamente, aunque los hay, lamentablemente, hombres y mujeres que cantan bonito, tocan bonito, pero no están sujetos a un pastor o no tienen un pastor que los supervise, que les enseñe los principios que rigen su función sacerdotal. Eso nos permite también entender que todo director de culto y todo músico del altar, incluyendo cantores, cantoras, además de grupos de panderos que también los incluyen dentro, deben todos de conocer los principios que rigen su lugar como sacerdotes del altar. Porque si no, imagínense, un grupo de alabanza o un sacerdocio del altar, que hayan músicos que tocan bonito y cantan bonito, pero nunca han tenido un encuentro personal con Jesucristo. No hay cimiento. O imagínense, sumado a eso, que hayan músicos que cantan bonito, tocan bonito, pero no les enseñan los principios. El pastor no se preocupa de enseñarle los principios que rigen su función como sacerdotes del altar. Imagínense qué triste. Hay música, sí. Para Dios es ruido, porque si no se les enseña al sacerdote cuáles son los principios que rigen su vida,
su devoción, su temor a Dios ahí en el altar. Si el sacerdote, el pastor se conforma solamente con que sepan tocar y cantar, pero la vida de ellos no agrada a Dios, aunque toquen bonito, aunque canten bonito, Dios no lo acepta. No lo acepta. Porque la Escritura dice claramente que los sacerdotes y los levitas, dice, se presentaron con sus vestiduras sacerdotales, porque tenían una túnica que los identificaba como sacerdotes, los levitas, dice, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para alabar al Señor. Los levitas eran levitas, todos los conocían. Pero dice, para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Entonces no es solamente el saber tocar y cantar, sino primero un encuentro personal con Jesucristo. Yo como sabio arquitecto puse el fundamento, dice Pablo. Otros edifican encima las instrucciones del responsable y encargado, el pastor. Pero cada uno tenga cuidado cómo sobreedifica. O sea, cada sacerdote sobre lo que se le enseña a su pastor debe de aplicar su vida a eso. Todos aquellos que son parte del sacerdocio del altar deben, escuche esto, por orden divina, que tener un pastor que les enseñe y supervise su función en el grupo de alabanza. Todos, por orden divina. Tienen que tener un pastor. Entonces, existen muchos llaneros solitarios. Muchos, muchísimos. ¿Por qué se desviaron? Por dos razones. Una, porque pensaron que como la gracia los sacó del anonimato, pensaron que ya no necesitaban un pastor que los supervisara. O la otra podría ser que se desviaron porque no tuvieron el pastor o tienen pastor, pero no tuvo el cuidado el pastor de enseñarle los principios sacerdotales. O tercero, porque no tuvieron cuidado de edificar sobre los principios sacerdotales que su pastor les enseñó. Pero sumado a eso, podríamos decir que incluso hay músicos que nunca tuvieron un encuentro personal con Jesucristo, pero cantan y tocan bonito. Todos aquellos, hermanos, que son parte del sacerdocio del altar, algunos le llaman grupo de alabanza, no es banda como le llaman muchos, no es banda. Todos aquellos que son parte del grupo que compone el sacerdocio del altar deben, por orden divina, tener un pastor que les enseñe y supervise su función en el grupo de alabanza. Recordemos, era David quien enseñaba al sacerdocio su función y sus responsabilidades. Eso está ahí en la Escritura. Era David quien aprobaba los instrumentos que se usaban en el culto a Dios. Recuerdo hace algunos años que me tocó ir a Perú, Arequipa, Perú. En el culto que estaba en la iglesia donde fui, en vez de cuerno usaban un caracol grande así, un caracol. Y lo sonaban, parecía como cuerno. ¡Bú! Pero el Señor me habló y me dijo que ese caracol también era usado para invocar brujos y espíritus que los usaban los chamanes allá en Perú. Entonces prohibimos usar los caracoles, ¿verdad? Y es que, amados hermanos, era David quien aprobaba los instrumentos que se usaban en el culto a Dios. Era David quien enseñaba al sacerdocio su función y sus responsabilidades.
Era David quien escogía o aprobaba los cantos que se ofrecían en el culto a Dios. Esto no quiere decir que el líder de alabanza no tiene la libertad de traer un canto y practicarlo. No, 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 no. Eso no estoy diciendo eso. Sino que el líder puede traer los cantos que quiera, pero el pastor debe de estar atento a cuáles cantos son los que se están practicando. ¿Por qué? Porque Él es el responsable, sobre Él está la unción, sobre Él está la responsabilidad de darle un culto precioso y glorioso a Dios. Pero si al pastor no le interesa cómo está el grupo, con que hoy escuche música y cantos, no hay problema, échenle con tal de que haya ruido y con tal de que la gente brinque. No, no es así. El sacerdocio del altar es un lugar de mucha responsabilidad, es muy sublime, pero recuérdese que Salomón dice que él vio en la calle tirados a los que salían y entraban al lugar santo. Entonces quiere decir que el fuego que a muchos da vida, a otros los puede matar. ¿Por qué? Porque piensan que es nomás con que sepan tocar y sepan cantar. Pero eso no es sacerdocio. Porque el sacerdocio no comienza con que sepan tocar y sepan cantar. El sacerdocio comienza con que sepan vivir la enseñanza, la palabra, la vida que requiere el sacerdocio. Era David quien indicaba las órdenes sacerdotales. Acuérdense que habían 24 órdenes sacerdotales, se turnaban 1 hora cada sacerdote, 1 hora, 1 hora, 1 hora. Entonces, era David quien supervisaba la escuela que tenía Asaf, Imán y Jedutún, como 200 cantores, imagínense, y músicos. Por ejemplo, ¿cuál es la función principal de un sacerdote? No es grabar un CD, no. Es que salgan otros sacerdotes de sus lomos. Enseñar a otros a tocar, a cantar, a ministrar. Esa es la función principal. Ahora, los sacerdotes no se presentaron en el templo sin antes se echaran los cimientos del templo. Sin antes, el sacerdote tiene que tener un encuentro personal con Jesucristo. Segundo, eso es como volver a decir, yo como sabio arquitecto, pues del fundamento, dijo Pablo, otros se edifican encima, es la función del ministro enseñarle al sacerdocio su función, sus responsabilidades. Pero es responsabilidad del sacerdote tener el cuidado cómo edifica encima. Pero al final de cuentas, amado pueblo, entendemos que si el cimiento es Jesucristo, como dice Apocalipsis 22:14, yo Jesús dice, he enviado a mi ángel, dice, a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y descendencia de David. ¿Por qué? Porque cimiento o fundamento, según el diccionario de la Real Academia o la Lengua Española, cimiento o fundamento es el principio y raíz de algo. El principio y raíz de algo. Entonces entendemos que si el Señor Jesús dice, yo soy la raíz y la descendencia de David, entonces quiere decir que es un árbol, es una estructura preciosa. Si la desglosamos es una maravilla, hermano, entender lo que es la estructura de la alabanza. Porque un árbol tiene raíz, tiene tronco, tiene ramas, tiene hojas,
tiene fruto. Es una estructura. El ministerio apostólico es una estructura. La prosperidad es una estructura, porque si la raíz de todos los males es el amor al dinero, entonces quiere decir que es una estructura. Es una estructura, la alabanza es una estructura. Tiene raíz, tiene tronco, tiene ramas, tiene hojas, tiene fruto. Ah, pero tiene savia que le da vida al árbol. La rica savia de la raíz del olivo, la cual es Cristo. Entonces, si hay un cimiento, Jesús será el cimiento y es el cimiento de la alabanza. Y mire, es tan asombroso esto porque bienaventurado, dice verso 14, Apocalipsis 22, los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Afuera estarán los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Yo, dice, hablando el Señor Jesús, yo Jesús he enviado mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo le enseñé a David todo lo que era la estructura de la alabanza, para que él la enseñara al sacerdocio, para que el sacerdocio tuviera el cuidado de caminar sobre las bases que mi siervo David les enseñó. Por eso dice que se presentaron los sacerdotes con sus vestiduras, con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Entonces, si el cimiento está puesto, que es Cristo, entonces otros edifican encima los ministerios, pero cada sacerdote mira cómo edifica. Entonces este pasaje de Apocalipsis, siendo el Señor Jesús el cimiento en todo, hermano, en todo. En alabanza, en dones, en prosperidad, en ministerios, etc. Esto significa que es el Señor Jesús el modelo de vida en la alabanza y adoración que se le debe dar al Padre. El modelo de vida en la alabanza y adoración que se le debe dar al Padre. Significa también, siendo Él el cimiento, que es el Señor Jesús quien tiene los principios y los revela a los ministros como responsables del culto a Dios. Entendemos también que es el Señor Jesús el cimiento y el fundamento del verdadero culto de alabanza al Padre. Entendemos también que si no hay una buena doctrina en cuanto a la función y responsabilidad sacerdotal, es imposible ofrecerle un culto agradable al Padre. Es imposible si no hay una buena doctrina, una buena enseñanza en cuanto a la función y responsabilidad sacerdotal. Estoy repitiendo, es imposible ofrecerle un culto agradable al Padre. Entendemos también que lo importante y esencial en el culto a Dios no es la música, no son los cantos, sino es la palabra. Porque todo gira alrededor de la palabra y todo brota de la palabra. Por eso es que es Jesús el modelo de vida, la palabra hecha vida, en la alabanza y adoración que se le debe dar al Padre. Si el músico piensa que lo esencial es que sepa tocar el instrumento y que sepa cantar bien, eso es parte. Pero no es lo primordial, no es lo esencial, no es lo vital. Lo importante, lo esencial y lo vital es su vida. Después viene el conocimiento de los principios sacerdotales, un encuentro personal con Jesucristo. El conocimiento de los principios sacerdotales para ejercer su función, hermano. Después viene la práctica del instrumento, el ejercitar su voz, pero eso viene de tercero. Porque es la palabra de donde brota todo. Esta
al producir la vida en el sacerdocio del altar y en todo el sacerdocio que es el pueblo, ofreceremos entonces un culto glorioso al Señor. Por eso la importancia de que el sacerdote del altar no piense que con que sepa tocar y sepa cantar, ya con eso es suficiente. No. Lo primordial es que haya tenido un encuentro personal con Jesucristo. Segundo, que anhele conocer los principios que rigen su sacerdocio. Y tercero, que lo lleve a la práctica, a la vida. Cuarto, que practique mucho su instrumento. Quinto, que se aprenda cantos para ministrarle al Señor. Ese es el orden. Voy a repetirlo y con eso termino. Primero, que haya tenido un encuentro personal con Jesucristo, nacido de nuevo. Segundo, que tenga esa hambre y esa necesidad de buscar y encontrar o que se le enseñen los principios que rigen su sacerdocio. Tercero, para llevarlos a la práctica, o sea, a la vida. Cuarto, que aprenda a tocar bien su instrumento. Y quinto, que ejercite su voz, practique cantos para ofrecerle un culto glorioso al Señor. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento. No se olvide que la alabanza a Dios es una estructura en donde el cimiento es Jesucristo, la raíz de David, el que sostiene todo lo que es el árbol de la alabanza, que un día hablaremos de ello. Si hubiera alguien que no conoce a Jesús, hoy es una buena noche para que le abras tu corazón al Señor y le digas, Señor, yo hoy te recibo como mi Salvador, te confieso como mi Salvador, yo quiero conocerte más, quiero partir de esta tierra a una eternidad contigo, no a una eternidad de condenación. Ábrele tu corazón al Señor. Si hubiera alguien que se ha alejado del Señor, vas en el camino equivocado. Tienes que ver hacia adelante y poner tus ojos en la patria cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vuelve al Señor. Y si hubiera alguien que esté enfermo, dile, Señor, sáname, Señor. Ponte tu mano donde te duele, donde has tenido esas cosas que te han estado doliendo. Dile, Señor, sáname, Padre. Yo creo en tu promesa. Hago mía esa promesa que tú, Señor, la llevaste y la ganaste en la cruz del Calvario. La hago mía. Y estoy seguro que Él te sana. Termino con esto. Cuida tu vida en el temor de Dios. Cuida tu salvación con temor y temblor. Y cuida tu relación con el bendito Espíritu de Dios y su palabra. No te desprendas de Él ni de su palabra. Y pedirte que le hagas un clic a tu teléfono. Nos censuran, lamentablemente. Pero dale un clic a tu teléfono para que alguien que tal vez tú conoces, algún músico que sabes que su vida está de la patada, pero lo tienen tocando porque toca bonito y canta bonito. Y que muchas veces probablemente ni siquiera ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Eso es importante, importante. Así que comparte con tus contactos. Estoy seguro que el Señor quiere enseñarles esta espiguita tan maravillosa, tan hermosa, a aquellos que están en los altares tocando y cantando. El día de mañana, el viernes, si el Señor nos presta la vida, estaremos saliendo aproximadamente 8:30 en vivo desde la iglesia con una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Cuídense y que el Señor continúe bendiciéndolos.